duda, a ver, quiero saber cuántos son. Deme un ratito, estoy viéndolo el video. Gracias, Ángel. Mientras eso, voy a seguir aceptando a los demás chicos. Bueno, y vamos ahí, vamos. Deme un ratito que presionado ya no sirvo. No se preocupen, relájese. Aquí estamos esperando, ¿verdad, chicos? Sí, licenciado. Sí, licenciado, tranquilo. Es que no me ponen nervioso con todo esto, pero ya voy. Relájese. Ay, estoy como que me quedo enfermar, jóvenes, pero bueno, ya estamos. Voy. Fíjese, Lita, que se puso en negro mi pantalla. No sé cómo. Hasta ahí no sé, Licángel, o solo que veamos. Bueno, en lo que usted arregla, voy a empezar con mi presentación para que los chicos ahí vayan y entonces ya después de último pues dejamos el video para que les quede a ellos un poquito más así, más el concepto de negocio jurídico, ¿ok? Sí, claro. Bueno, chicos, ahora sí, aquí estamos. Ahí estamos, ventana. ¿Lo miran ahí, jóvenes? Sí, licenciada. Bueno, jóvenes, esto es parte del contenido casi del documento que yo les compartí desde el sábado. Lo quise hacer un poquito más como que resumido. El documento está un poco grande y la otra semana que veamos otras cosas en el libro, que ustedes ya lo tienen, gracias a Dios. Entonces vamos a ver unas cosas y vamos a subrayar para que les quede a ustedes. Bueno, vamos a ver qué es el negocio jurídico. Empecemos que el negocio jurídico es la declaración o acuerdo de voluntades mediante el cual el individuo o los individuos se proponen conseguir un resultado jurídico de carácter autorregulador de los propios intereses que el ordenamiento jurídico reconoce y protege, ya sea el solo hecho de la voluntad o voluntades declaradas, ya sea además de la concurrencia y de otros requisitos. Bueno, veamos que el negocio jurídico es una declaración o acuerdo de voluntades. Aquí entra, por ejemplo, un acuerdo de un contrato de compra-venta. ¿Y por qué entra un contrato de compra-venta? Porque estamos haciendo que entre la voluntad, entre el comprador, estamos haciendo ese acuerdo que el comprador va a comprar y el vendedor es el que le va a vender. Entonces aquí es donde se va a hacer este acuerdo, van a poner el precio para ver y justipreciar muchas de las del bien inmueble. Entonces aquí vamos a ver de que es un hecho de voluntad o voluntades declaradas. Yo quiero comprar mi bien inmueble, ¿verdad? Entonces tengo que buscar en dónde va a estar, en dónde va a estar ubicado y me tienen que enseñar qué es lo que va a tener. Y también al mismo tiempo tengo que preguntar si este bien inmueble tiene, por ejemplo, hipotecas. Entonces aquí es donde ya empezamos a ver si hay más allá de deudas por cobrar. Entonces, así es como se hace un negocio jurídico. Pero vemos que el negocio jurídico fue obra de la doctrina alemana en el siglo XIX en su labor de construcción de un sistema científico de derecho para solucionar los problemas prácticos que se daban en las diversas declaraciones de voluntad mediante la formulación de categorías científicas. El negocio jurídico se pretendía establecer
un conjunto de criterios que permitieran resolver los problemas citados. Mientras que en el derecho alemán fue positiva. El derecho civil positivo español es ajeno al negocio jurídico. Por tanto, el respecto del negocio jurídico es una categoría doctrinal que tiene el valor sistemático y didáctico pero de escasísima utilidad práctica. Bueno, nosotros decimos de que el negocio jurídico empezamos a ver de que se llevó a cabo en Alemania en el siglo XIX y tenía una labor, ¿ok? Entonces decimos que daba a solucionar los problemas por ejemplo, los problemas prácticos, no ponerlos difícil, ¿ya? Entonces tenemos aquí en el artículo 1257, ustedes tienen su código civil ahí, jóvenes. Ay, no se los pedí. Sí, licenciada. Sí lo tienen, ¿verdad? Ok. El 1257, código civil. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane del error de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla a la parte que hubiera causado el vicio. Permítame, jóvenes, solo voy a encender la luz. Ahora sí. Ya estamos. Entonces, aquí decimos también que dentro de el negocio jurídico se va creando lo que es un vicio. ¿Y por qué se crea un vicio? Porque es una declaración ficticia de voluntad con el mismo consentimiento de ambas partes y buscando generalmente fingir actos o contratos con el fin de perjudicar a un tercero. Cuando decimos que el negocio jurídico, decimos que va a ser una declaración, pero al mismo tiempo tenemos que el negocio jurídico tiene también vicios de la declaración, pero nos vamos a ver qué es lo que dice el 1251 del Código Civil. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca vicio y objeto lícito. Cuando decimos que no adolezca vicio, decimos que es una circunstancia que daña un negocio jurídico, pero no lo hace ineficaz. Sabemos que en nuestro libro quinto del derecho de obligaciones vamos a ver de que hay una declaración de voluntad. Y esta declaración de voluntad es la que me va a llevar a cabo, para el negocio jurídico, ¿ok? Permítame. Sí, aquí está. El negocio jurídico como acto jurídico afecta a una situación jurídica, ¿ok? Eso ya lo vimos y tenemos que es una relación jurídica. Como acto de autonomía privada, el negocio jurídico puede crear, modificar y extinguir una relación jurídica y en general determinar su contenido a la relación jurídica creada por el negocio. Suele denominarse relación negocial. Por eso yo les pongo el ejemplo, un contrato de compraventa. Es cuando vamos a negociar el precio de ese bien inmueble. No, muchas veces nosotros a veces cometemos los errores, nosotros como compradores nos vamos solo por el primer precio que nos digan. Entonces tenemos que aprender a negociar. Y nosotros como abogados, como futuros abogados, tenemos que saber también negociar con las partes. Porque muchas veces tanto los vendedores le dejan a la parte que es negociante al abogado. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿y cómo vamos a tratar de negociar, verdad? ¿Cómo vamos a tener esa relación de negociar? Bueno, vamos a hacer lo que en la práctica se va a distinguir el negocio como un acto de una relación negocial y como, por ejemplo, un arrendamiento de relación arrendataria, un contrato de trabajo de relación laboral, un contrato de compra-venta o etcétera. O sea, nosotros tenemos que saber negociar de esta parte, jóvenes. Si no la sabemos negociar de esta parte, no podemos ser buenos negociadores. De hecho, nuestra carrera lo que hace a esto es que nosotros tenemos que tener, como dice muchas veces, práctica o casaca, algo así se le puede decir. Entonces, aquí esta relación, pues nosotros tenemos que saber cómo distinguir
y cómo poner el precio, ya sea un contrato de compraventa o arrendando un bien inmueble, lo tenemos que poner para que la otra persona o la otra parte venga y adquiera esa relación jurídica, ese negocio jurídico y que cierre a la vista. Por eso les digo, uno como abogado tiene que ser muy suspicaz, porque si uno no es suspicaz, uno como abogado, y especialmente esta carrera que uno que se va a dedicar uno al área ya sea civil, tiene que saber negociar muchas veces. Entonces tenemos que saber de que se va a materializar en aquella situación a la que el ordenamiento jurídico le atribuye un efecto, con base en una relación de imputación. De manera que para que sea un hecho jurídico deberá de estar dotado de ciertos requisitos presupuestos por la norma que incide en una situación preexistente y la transforma en una situación nueva, de modo que construya, modifique o extinga poderes o vínculos o calificaciones en posiciones jurídicas. Bueno, vamos a ver también que no solo esto, va a tener también el negocio jurídico, va a tener elementos y suelen dividirse en sujeto, las personas que emiten la declaración de voluntad, el objeto, lo que persigue con el negocio jurídico debe de ser lícito, posible y determinado, forma, el medio o manera en que se exterioriza la voluntad, que puede ser verbal, escrita o tácita, y la causa, que el motivo o fin que impulsa al acto. Veamos qué es lo que dice mi artículo 1252. ¿Quién me apoya para darle lectura al artículo 1252 de mi Código Civil, jóvenes? La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley en los casos en que ésta lo disponga expresamente. Muchísimas gracias. Veamos el 1253, por favor. El silencio no se considera como manifestación tácita de voluntad, sino en los casos en que existe a la parte a quien afecte la obligación de explicarse. Muchísimas gracias. Bueno, veamos que toda persona, podemos decirlo que, veamos en mi artículo 8 y 9 de mi Código Civil, tenemos aquí que mi artículo 8, ahorita se los voy a decir, ahorita mi artículo 8 y 9, bueno, tenemos que toda persona tiene que tener una capacidad y una incapacidad. Una capacidad cuando el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad y que son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. También tenemos que también el negocio también puede ser por medio de una incapacidad. Los mayores de edad que adolecen la enfermedad mental que los priva de discernimiento deben de ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados y si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificado. O sea, muchas veces el negocio jurídico, y a veces lo pueden declarar que toda persona es capaz legalmente para hacer una declaración de voluntad en un negocio jurídico, pero salvo aquellas a quien la ley declara específicamente incapaces, ¿ya? Y eso está emanado no solo en el 1254, sino también en el 8 y 9 del Código Civil. También tenemos la clasificación de los negocios jurídicos. Tenemos unilaterales y bilaterales, dependiendo que sí requieren la voluntad de una o más partes, onerosos y gratuitos, según la existencia de una contraprestación, intervivos y motis causa, según el momento en que surten efectos, conmutativos y aleatorios, basado en la certeza o incertidumbre de las prestaciones. ¿Me pueden leer el artículo 1256, por favor? Cuando la ley no declare cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar
la que juzguen conveniente. Muchísimas gracias. Bueno, aquí en este artículo vamos a encontrar que es un contenido, el principio de libertad de forma, y que se va a aplicar principalmente en el contrato de mutuo, y entonces podemos ver, pueden hacer una anotación, artículos 1942 al 1956 del Código Civil, ¿ya? 1942 al 1956. Pueden escribirlo ahí a la par del 1256, ¿ya? Entonces tenemos aquí que dentro de esto, pues va a haber, aparte de esto, va a tener elementos del negocio jurídico. Y entonces tenemos que están los esenciales, aquellos que son indispensables para que el negocio jurídico exista: voluntad, objeto lícito y causa. Accidentales, elementos que las partes pueden incorporar según la voluntad, condiciones, plazos y modos. Pero también tenemos aquí que dentro de esto, la declaración de voluntad, si ustedes nos damos cuenta, también va a tener y va a surtir efectos. Vamos a ver aquí. Entonces tenemos que hay requisitos de validez. Los requisitos de validez se analizan las condiciones que deben de cumplirse para que el negocio jurídico sea válido: la capacidad de las partes, la ausencia de los vicios del consentimiento, que podríamos decir error, dolo, violencia, objeto lícito, y determinado la causa lícita. También tenemos que dentro de esto van a haber efectos. Y entonces decimos que Vladimir Aguilar explora cómo estos actos generan consecuencias jurídicas previstas en la voluntad de las partes o en la ley. Además señala como los efectos que pueden ser inmediatos o estar condicionados a ciertos eventos futuros. También tenemos que hay un análisis del marco normativo en Guatemala. Se estudia como el Código Civil, que va a regular el negocio jurídico, enfatizando los artículos relacionados con los contratos, obligaciones y otros actos jurídicos, pero también se compara con las doctrinas internacionales para enriquecer la comprensión del concepto del derecho guatemalteco. Y entonces tenemos aquí que hay también aportes y críticas, aportes doctrinales y críticas al negocio jurídico. Y también tenemos que Vladimir Aguilar incluye las reflexiones sobre las teorías modernas que han influido en la interpretación y aplicación de los negocios jurídicos. También analiza los casos prácticos y la evolución dogmática en Guatemala. Ahora bien, quiero que vayamos a nuestro Código Civil. En nuestro Código Civil, el 1258, quiero que me lean este artículo, por favor. ¿Dónde está? El error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquiera circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. Muchísimas gracias. Aquí en esto está el plazo de la nulidad, que es la nulidad relativa. Veamos el 1312 de este Código Civil. ¿Quién me lee el 1312? El derecho de pedir la nulidad relativa dura 2 años contados desde el día en que se contrajo la obligación, salvo los casos en que la ley fije término distinto. Muchísimas gracias, ¿ya vieron? Entonces aquí se puede pedir, o sea, se puede pedir el plazo de la nulidad relativa. Pero también veamos qué dice mi artículo 1259. Leamos el 1259, por favor. El error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiere sido el motivo principal del mismo. Muchísimas gracias. Van marcando en un círculo los artículos que vamos leyendo, jóvenes. Sí, licenciada. Muchísimas gracias. Bueno, veamos lo que dice el 1261. Dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para introducir a error o mantener en él a alguna de las partes. El 1262. El dolo de una de las partes y el dolo que proviene
de un tercero, sabiéndolo aquella, produce la nulidad si ha sido la causa determinante del negocio jurídico. Muchísimas gracias, mijo. Bueno, si nos damos cuenta, aquí hablamos del dolo que tenemos aquí, que tenemos, en pocas palabras, que también es una de las partes y que proviene de un tercero. No sé si ustedes vieron también se puede convertir en persecución penal. ¿Ustedes ya vieron Derecho Penal 1? Sí, licenciada. Sí, licenciada. En el Derecho Penal 1, ¿qué es lo que habla? Los tipos de delito, ¿verdad? Entonces, ahí habla también del dolo, también habla de la culpa, también habla del error. Entonces, si se dan cuenta, tanto en el derecho civil como en el derecho penal, tienen de que el dolo es una sugestión o artificio que se emplea para inducir a un error o mantener en alguna de las partes, ¿ya? Entonces, tanto se puede hacer de que este negocio se puede invalidar y se puede convertir también a una persecución penal. Por eso les decía yo al principio que el derecho civil tiene una gran amplitud, pero por ende esa gran amplitud también nos viene y puede caer también no solo en un civil, sino también en un penal. Y entonces aquí viene a decir en 1265. ¿Quién me puede leer el 1265? La violencia o intimidación deben ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y le inspiren el temor de exponer su persona o su honra o la de su cónyuge o conviviente de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos, a un mal grave o a la pérdida considerable de sus bienes. Si se trata de otras personas, el juez podrá declarar la nulidad según las circunstancias. Muchísimas gracias, Pamela. Muchísimas gracias. Bueno, si se dan cuenta, aquí habla sobre una violencia o intimidación y también habla sobre el dolo. Vayamos subrayando, si me hacen el favor, estas palabras específicas ahí en el código. Subrayemos lo que es el dolo en el 1262, en 1265 violencia o intimidación, y entonces veamos que en 1266, veamos Dania Gabriela, ¿dónde está? Sí, licenciada. Hágame favor, leamos en 1266, por favor. Artículo 1266. Para calificar la violencia o intimidación debe atenderse a la edad, al sexo, a la condición de la persona y demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad. Gracias. Eso no quiero que me subrayen esas palabras. Ya me subrayaron anteriormente, pero veamos el 1267. Diego Israel. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Artículo 1267. La amenaza del ejercicio regular de un derecho y el temor reverencial, esto es el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no anularán el acto jurídico, el acto o negocio. Ahí quiero que me subrayen la amenaza. Eso quiero. Es que estas palabras, si se dan cuenta, son claves, ¿ya? En nuestro negocio jurídico. Entonces veamos los negocios jurídicos condicionales. Si nos damos cuenta, vimos la declaración de voluntad, pero también nos vamos a ver los vicios de la declaración de la voluntad y ahorita vamos a ver los negocios jurídicos condicionales. ¿Y por qué estamos viendo los negocios jurídicos condicionales? Porque vamos a ver de que son condicionales la adquisición de los derechos en 1269, de los derechos, así como la resolución o pérdida de los que ya adquiridos, dependen del acontecimiento que constituye la condición. Y entonces decimos que la condición de un suceso futuro es incierto y que depende de la existencia de la extinción de la obligación. Tenemos que dentro de esto la condición
tiene diferentes clasificaciones. Uno, por los efectos, que vamos a ver que también por la naturaleza, que sería el número 2. Número 3, por la forma en que se consigna el contrato. Número 4, por la causa que obedece. También tenemos el número 5 por la posibilidad de su cumplimiento. No se preocupen, eso lo vamos a ver en el libro la otra semana. Solo le estoy tocando unos pinceles sobre el artículo 1269. ¿Y por qué tenemos que dentro del 1269 también tenemos el 1270, que el negocio condicional surte efectos desde el cumplimiento de la condición, salvo la estipulación contraria? Ahí quiero que me subrayen la palabra surte efectos. Solo eso quiero que me subrayen. Veamos el artículo 1272. Michelle Aguilar, ¿dónde está? Michelle Aguilar, sí, cuénteme. Ahí levantó la mano. 1200, ¿qué? 1272. Muy bien. Es nulo el negocio contraído bajo una condición cuyo cumplimiento depende en lo absoluto de la voluntad de la parte obligada. Bueno, aquí aquí estamos hablando que es conocido como una condición potestativa. Vámonos al 1274, veamos. Alejandro Romero, ¿dónde está? ¿Dónde está Alejandro Romero? Va. Freddy Ocaña, hágame un favor, leamos en 1274, por favor. Claro que sí, bien sea con gusto. Artículo 1274. El negocio jurídico sujeto a la condición de que se verifique un acontecimiento dentro de un término caduca si pasa al término, sin realizarse la condición, o antes si hay certidumbre de que no puede cumplirse. Muchísimas gracias. Subrayemos la palabra condición. Veamos el artículo. Bueno, este último vamos a hacer una referencia a una caducidad de voluntaria, pues las partes son conscientes en la imposibilidad para efectuar la condición pactada, dando así por terminado el negocio jurídico. Es lo que yo les digo, el negocio jurídico no solo puede hacer un contrato laboral, también puede hacer un negocio jurídico, un negocio de las tarjetas de crédito. Si se dan cuenta, las tarjetas de crédito, cuando hacen un negocio con nosotros, ¿qué es lo que hacen? Pactan lo que es, qué es lo que les va a dar de crédito, la línea de crédito, y qué es lo que va a tener. Entonces, muchas veces el negocio jurídico se forma por algo tan sencillo que de hecho, pues, aquí es donde viene a entrar el consentimiento de las partes, pero también se puede tornar lo que es un error, un dolo en el negocio jurídico. Y dentro de esto, pues, se puede convertir en que se pueda llevar a una demanda por la vía civil y que se vaya a los tribunales para que venga esta persona y me retribuya lo que a mí me está causando daños y perjuicios. Entonces, el negocio jurídico es muy importante dentro de nuestro quehacer como abogados. Leamos el 1277. Arnulfo Ovalle. Buenas tardes, licenciada, compañeros, con mucho gusto. Perdón, solo me estaba comiendo una galleta. Buen provecho. Gracias. Capítulo 4 del plazo. Artículo... No, el 1277. Perdón. Artículo 1277. El cumplimiento de la condición es indivisible, aunque consista en una prestación divisible. Muchísimas gracias. Aquí vamos a solo subrayar condición, la palabra condición. Vámonos al 1278.
Arnulfo, léame el 1278, por favor. Con gusto, licenciada. Artículo 1278. La condición resolutoria expresa opera de pleno derecho. Gracias. Entonces vamos a subrayar resolutoria, la palabra resolutoria, por favor. Bueno, dentro de esto también hay un plazo. El plazo es un acontecimiento cierto o futuro, ¿ok? Entonces, que va a tener facultad el acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación, pudiendo también extinguirla. El plazo puede ser voluntario, legal o judicial. Muchas veces nosotros nos damos cuenta de que, por ejemplo, si nosotros en un contrato de arrendamiento, un ejemplo, nos fijan para 12 meses. Entonces, ahí nos están dando un plazo para que nosotros podamos pagar lo que es las rentas de ese contrato de arrendamiento. Pero también un bien inmueble, que cuando hacemos un contrato de compra-venta, nosotros decidimos poner el plazo para ver cuánto tiempo vamos a pagar. Pero cuando nosotros ya no pagamos, entonces, ¿qué es lo que hace? Que se va por la vía judicial. Y entonces empiezan a haber demandas en los juzgados y en la cual el juez da una multa, impone una multa para que nosotros paguemos y cumplamos con esa obligación. Pero no es solo un contrato de arrendamiento, no es solo un contrato de compraventa, también puede ser un contrato de tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito también tienen un contrato en la cual les dan a ustedes una mensualidad que ustedes tienen que pagar para un coste de tarjetas de crédito, y entonces estas tarjetas de crédito vienen y si ustedes no pagan, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes van adquiriendo intereses, más intereses, entonces se va acumulando una deuda que después puede hacer de que la logren pagar o se van para los tribunales. También la relación de un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo, ¿qué es lo que pasa? Que les dan a ustedes un plazo para que ustedes cumplan con las actividades acaecidas en ese contrato de trabajo, en la cual ese contrato de trabajo les habla sobre las cláusulas, qué es lo que tienen que cumplir, y ahí está el plazo de cuánto tiempo y cuánto es que van a percibir el salario. Entonces, aquí es lo que se hace el negocio jurídico. Pero también tenemos aquí dentro de este plazo, el plazo en el 1279 se fija en un día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Veamos el 1280. ¿Qué es lo que dice en 1280? Karin Zamora. Gracias, licenciada. 1280. No puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo, pero si el que pagó ignoraba la existencia de ese plazo cuando hizo el pago, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiera percibido por el anticipo. Gracias. Bueno, ahí vamos a subrayar la palabra cumplimiento, ¿ok? Solo la palabra cumplimiento. Entonces nos vamos a ver qué dice el 1281. Veamos en 1281. Ashley Mora. Ay, qué bonita la foto del perrito. Ashley Mora, ¿dónde está? Sí, licenciada, del 1281 me dijo, ¿verdad? Sí, por favor. Perderá el deudor el derecho de utilizar el plazo cuando después de contraída la obligación resulte insolvente, salvo que garantice la deuda. 2. Cuando no otorgue al acreedor la garantía a que se hubiere comprometido. Y 3, cuando por acto propio hubiese disminuido las garantías y cuando por caso fortuito desaparecieran, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras a satisfacción del acreedor. Muchísimas gracias. Bueno, si nos damos cuenta, ¿perderá el deudor el derecho de utilizar el plazo? Sí. Entonces, veamos, subrayemos solo la palabra insolvente en el número 1. En el inciso 2, garantías, la palabra garantías. Y en el número 3, permítame. Caso fortuito. Pero también tenemos aquí en 1282. Veamos qué es lo que dice en 1282. César Danzueto.
el 1280. Sí, por favor. César Anzueto puso silencio de su audio. Ay, perdón. No ¿Sí me tenga escuchan? pena. Ahora sí, lo escucho bien. El plazo se presume convenido en favor del deudor, a menos que resulte del tenor del instrumento o de otras circunstancias que ha sido fijado en favor del acreedor o de las dos partes. Muchísimas gracias. Bueno, el plazo se va a presumir, ¿verdad? Va a estar a favor del deudor. Siempre va a estar a favor del deudor, ¿verdad? Es uno el que pone un plazo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vamos a un banco a solicitar un crédito? Nosotros vamos a un banco a solicitar un préstamo y decimos, bueno, yo lo quiero pagar en 6 meses, 12, 24, 48, 60 meses. O inclusive dice, bueno, o 72 meses. ¿Qué es lo que pasa cuando compramos un carro? Bueno, nosotros le decimos, mire, yo quiero pagarlo a 72 meses. Entonces, aquí es donde nosotros ponemos el plazo para poder realizar lo que es el negocio jurídico. Veamos en 1283. Elizabeth, ¿dónde está Elizabeth? Aquí estoy, licenciada. Gracias. Artículo 1283. Si el negocio no señala plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, el juez fijará su duración. También fijará el juez la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. Gracias. Se fijará el plazo por medio de un juicio ordinario de fijación de plazo, conocida doctrinariamente como a favor de Viotoris. ¿Qué quiere decir? Escriban ahí a la par de este artículo a decreto 2-70 del Código del Congreso de la República, Código de Comercio, artículo 675. Licenciada, perdón, ¿me podría repetir, por favor? Muy bien. Decreto 2-70 del Congreso de la República, Código de Comercio, artículo 675. ¿Ya? Ya lo escribieron, va. Entonces, aquí prácticamente nosotros tenemos que dentro de esto hay una bueno, simulación. Gracias, Lick Ángel. Una pregunta, Lick Ángel, ya mandó el video, ya lo subió, ya lo va a poner. Liguita, fíjese que tengo problemas, que se me pone la pantalla negra cuando lo quiero reproducir. Ay, Dios mío. Pero yo lo tengo, pero disculpen, yo lo tengo, pero no sé si yo lo pueda proyectar. Está bien, Freddy. A ver, ¿por qué no se lo manda Lick Ángel? ¿El link o qué necesita? Porque yo lo tengo en la computadora y... ¿Usted el link del video? Ese es ahí se los mandé en este chat. Pero no es el video mío, porque el video mío tiene 43 minutos. Yo ese 36. No, es que hay un video que me puso el link. Vamos a ver. Déjeme ver ahorita. Voy a descargar mi... Por cierto, el link de asistencia ya está en los mensajes para que lo puedan empezar a llenar. La asistencia del día de hoy. Si me hacen el favor, chicos, veamos la asistencia. Veamos. Ay, ¿cómo hago? Veamos lo que... Gracias. Mire, ¿cómo hago para que me ayuden a lo del video? A ver, veamos. Acto y negocio jurídico. Permítame, joven. Lo que pasa es que el que yo les puse... Veamos. Ahí había sonado, ahorita solo se comparte, porque a mí sin el teléfono me puso la pantalla toda negra. Espérenme. Vamos a ponérselos a los chicos en el chat y tal vez uno de ustedes es pilas y ahí está. Ya se los mandé ahorita al chat para que me hagan el favor.
¿Ya pusieron o no? ¿Quién de ustedes me puede apoyar para esto? Ya lo puse ahorita el video en el chat. Y se me puede reproducir. Ya tengo una duda. ¿Sí? Lo que usted decía del decreto 2-70 es alusivo al artículo 1283. Sí, mija. Ok, gracias. De nada. Bueno, ya, ahí está, mire, me lo están reproduciendo. César Anzueto, por favor. Derecho, pero que todavía no has terminado de entender bien la diferencia que hay entre ellos. Pues no te preocupes, porque hoy te las voy a explicar y además te voy a poner muchísimos ejemplos. Vamos, te lo aseguro, no te va a quedar ninguna duda. Primero de todo, es muy importante que distingas entre acto y acto jurídico. Verás, un acto es un suceso, un hecho con participación humana y que tiene lugar de forma voluntaria en un determinado momento y espacio. Esto, que parece tan complejo, en verdad es mucho más sencillo. Imagínate que tenemos a Juan, que se echa una novia, Laura. Esto es un acto, ya que consta su voluntad y además es humano. Pero, si te fijas, este acto tiene poca eficacia jurídica, ya que el hecho de tener novia no es escribible en ningún sitio ni tampoco viene recogido en ningún tipo de disposición normativa. Vamos, que al derecho le importa 3 pimientos que tú tengas novia o novio. Pero ahora imaginémonos por un momento que Juan decide proponerle matrimonio a Laura. En caso de que Laura acepte y se casen, sí que estaríamos en esta situación ante un acto jurídico, ya que la realización de este acto sí tendría relevancia jurídica para nuestro ordenamiento jurídico, en este caso para nuestro Código Civil que regula la institución del matrimonio. Y es por ello que vamos a entender por actos jurídicos todos aquellos actos que vengan regulados y recogidos en normas jurídicas. Muy importante. Vale, un momento, ya sé que es un acto jurídico, pero ¿en qué se va a diferenciar del negocio jurídico? Es algo que todavía no termino de entender del todo claro. Bueno, pues bien, todos los negocios jurídicos, muy importante, van a ser actos jurídicos, pero en cambio, no todos los actos jurídicos van a ser negocios jurídicos. A ver cómo te explico esto. Verás, en determinados actos jurídicos entra en juego lo que denominamos en derecho la autonomía de la voluntad. Mediante esta, nosotros podemos satisfacer nuestros intereses y necesidades prácticas decidiendo la forma en que se realizarán los actos jurídicos y qué consecuencia tendrán estos. Por ejemplo, cuando Juan se case con Elena, estará celebrando un negocio jurídico además de un acto, ya que ambos van a decidir la forma en que se casan. Van a poder configurar, por ejemplo, su régimen de gananciales, sus capitulaciones matrimoniales y un amplio número de circunstancias que, en función de cómo lo configuren, van a tener unas consecuencias jurídicas determinadas. En cambio, si te fijas bien, va a haber por otro lado ciertos actos jurídicos que no van a ser negocios jurídicos porque van a escapar a la autonomía de la voluntad. Imaginémonos que Juan va andando por la calle y de repente ¡pam!, rompe la luna del coche de un cristal. En este caso está realizando un acto jurídico, ya que esta acción es jurídicamente relevante para nuestro ordenamiento jurídico, ya que existe un deber de indemnizar los daños ocasionados a terceros. Pero, sin embargo, este acto jurídico que ha realizado Juan no va a ser un negocio jurídico, ya que este no va a tener la libertad para poder configurar las consecuencias jurídicas del acto que ha realizado. Es decir, no puede decidir que, bien, ha roto un coche, pero que él no va a pagar ninguna indemnización. No. El derecho en este caso le impone un deber de reparar el daño causado. Y como estos encontramos otra gran multitud de ejemplos de negocios y actos jurídicos. Otro caso muy claro sería la compra-venta de una vivienda, donde se confecciona un contrato con numerosas cláusulas, como si se va a realizar el pago en un único momento, si existe algún tipo de garantía. Todo ello va a formar parte de un negocio jurídico confirmado y conformado por la voluntad y la autonomía de las partes. Destacar por último que no tenemos que confundir el negocio jurídico con la figura del contrato, ya que bien es cierto que todos los contratos son negocios jurídicos, pero va a haber negocios jurídicos que no son contratos. Por ejemplo, el otorgamiento de un poder notarial o de una escritura pública va a ser un negocio jurídico, pero se escapa a la figura del contrato. Pero bueno, esto es algo que ya analizaremos en futuros vídeos. Bueno, ahora si te parece vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Por un lado tenemos el acto jurídico, que es todo acto humano, voluntario y que tiene relevancia jurídica para nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, vamos conduciendo por la carretera, nos saltamos el límite de exceso de velocidad y nos cae una multa.
¿Por qué? Porque nuestro acto jurídico ha tenido relevancia para nuestro ordenamiento jurídico. En este caso, ha tenido relevancia para las normas de tráfico. Ahora, por otro lado, encontramos el negocio jurídico, que es también un acto jurídico, pero en este caso que podemos configurar nosotros, que no se escapa a nuestra autonomía de la voluntad. Por ejemplo, un contrato de compra-venta. Cuando nosotros compramos una casa, firmamos diversas cláusulas en el alquiler, como si el pago se va a realizar de una sola vez, como también si el pago de la casa incluye los muebles de la vivienda. Todo eso tiene relevancia jurídica, tiene consecuencias jurídicas, pero queda dentro de la autonomía de la voluntad. Nosotros podemos ir configurando exactamente qué consecuencias jurídicas va a poder tener. Y en principio eso es todo. Recuerda que si estás interesado en tu formación, si realmente quieres seguir aprendiendo Derecho Civil, vas a tener en las tarjetas, vas a tener en la descripción el link a un curso de Derecho Civil en el cual puedes aprender en tan solo unas pocas horas los conocimientos que normalmente tardarías en aprender meses, y que vamos, te lo aseguro, o sea, te pueden volver un auténtico crack del derecho civil. Y en principio eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, además, suscríbete y nos vemos en el próximo. Un saludo. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, ya vieron algo más resumido del negocio jurídico, solo que aquí está como que un poquito más con dibujitos. Yo siempre he dicho a veces que los videos son buenos y tienen cierto aprendizaje. Si no se me queda con los libros, se me tiene que quedar con los videos, ¿verdad? Y anoto ahí, hago las principales anotaciones. Entonces, el negocio jurídico también, si se dan cuenta, hay críticas. Y dentro de las críticas del negocio jurídico es que hay una postura también dentro del Código Civil guatemalteco acerca del negocio jurídico. Y entonces tenemos que el Código Civil de 1877 no utilizó el negocio jurídico como categoría legislativa, sino reguló el contrato. El maestro Ojeda Salazar, al redactar la exposición de motivos del Código Civil, señala, citando a Pius Peña, como la expresión del negocio jurídico que ha ganado a favor de la doctrina e incluso de las legislaciones. En Francia tardaron mucho en adoptar el término negocio jurídico y todavía muchas tratadistas emplean la frase, ya que en ellos la tradicional del acto jurídico. Italia hubo dudas al principio y también lo expresaron como cosa también que sucede en nuestra patria a partir del todo tratado de Valverde. Entonces aquí para ir bajando un poco más, hay críticas que le dieron y en sí el resumen del capítulo del negocio jurídico es que se hizo en el siglo XIX y también hubo una gran aportación a la doctrina dogmática alemana, y entonces Savini dice e incluyó que fue una regulación jurídico y que se configura en la transición de esta teoría de voluntad y esta declaración, y por ello las teorías voluntaristas partían de la consideración de la esencia del negocio jurídico, que es la voluntad y por ende su eficacia, y que deriva lo que entendía esta como un fenómeno psíquico interno y real. No hay voluntad o no coincide como declararlo, el negocio no existe. Por el contrario, las teorías declaracionistas y hacen un énfasis en los efectos objetivos de la externalización de la voluntad y en la tutela del receptor. Eso en realidad en sí es lo que es el negocio jurídico en Guatemala. Entonces, jóvenes, los voy a dejar descansando el día de hoy, porque yo creo que van a irse ustedes a comer porque les toca Derecho Penal 2, ¿verdad? Dentro de un tiempo, ¿verdad? Ahorita que viene, ¿verdad? La clase a las 7, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Entonces, termino mi clase y entonces vayan a descansar, terminen de llenar su asistencia. Nos vemos el martes. Vamos a ver los sanamientos por evicción. El sanamiento por evicción y los vicios ocultos. Necesito que me den su código civil y la copia del libro que les pasó el licenciado, o sea, entonces así ya para que ustedes puedan tenerlo. Sí, Anulfo, me está levantando la mano. Buenas tardes, licenciada, buenas tardes, compañeros. Solo con dos consultas. Una en relación a lo del libro.
Yo entré un poco tarde a la clase porque vine ya tarde a mi casa. No escuché lo del libro. ¿Lo podemos llevar digital? Sí, lo pueden llevar digital. Esa es una. Y la otra, fíjese que estaba viendo el Classroom y la sesión que utilizó el día de hoy no es la misma que utilizó el día... No, es que yo voy a utilizar sesión diferente todo el tiempo cuando nos conectemos en línea. Esa era mi otra pregunta, si tenemos que estar pendiente del chat o nos fiamos solo del Classroom, pero ahí estamos. Gracias. Vaya. ¿Alguien más? No, ¿verdad, chicos? Sí, sí, Josué. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Josué. Una consulta. También entré ya casi tarde, entonces no sé qué número de página del libro estamos viendo, disculpe. Bueno, ahorita por el momento no hemos visto bien el número de página del libro, le comento, hasta la otra semana vamos a ver lo que es el saneamiento por evicción. Muy amable, licenciada, gracias. Feliz. De nada, ¿alguien más? Lo que vimos fue, usted sí puso encima con un círculo todos los artículos que leímos del Código Civil. Sí, licenciada, sí, licenciada. Sí. Porque si me ponen a mí entre la doctrina y la teoría, ¿qué prefiero más? La doctrina, ¿por qué? Porque es lo que utilizamos, el aprendizaje del Código Civil. ¿Alguien más? No, ¿verdad, chicos? Bueno, entonces vayan a descansar, vayan a relajarse. 20 minutos antes los dejo salir. Así vayan a comer algo, porque yo creo que Derecho Penal 2 van a haber muchos casos. Así que nos vemos la otra semana. No sé cuántos son, me estaban diciendo que son como alrededor como 103. No sé qué va a pasar para los que no se conecten. Tengo que pedir de plano licencia o algo. Pero yo les estaré diciendo la otra semana. Gracias. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciada. Buen descanso, licenciada. Feliz noche, linda. Gracias.